Lección 12 para martes 12 de septiembre. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Vamos a ver dos pasajes en los cuales Pablo utiliza los mismos términos que usa en Efesios 6 acerca de la batalla militar del cristiano, comenzando con Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, que dice: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6 o al 5 dice algo similar que Efesios 6, 10 al 20. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También pueden leer Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8. ¿Cómo se comparan estos versículos con Efesios 6, 10 al 20? ¿Y por qué crees que Pablo utiliza este tipo de imágenes? En sus cartas, Pablo a menudo emplea vocabulario e imágenes de la milicia e invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados. Si bien Efesios 6, 10 al 20 representa su uso más prolongado y concentrado, el lenguaje militar exhibe una de sus principales formas de entender la historia del Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es para que entendamos las buenas nuevas de que Cristo vivió una vida ejemplar sobre el pecado, obtuvo la victoria y así nos dejó un ejemplo de cómo nosotros también podemos y tenemos que ser victoriosos en la batalla contra el mal. Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, el Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Cristo recluta a sus seguidores como combatientes en la guerra cósmica y dirige a los ejércitos de luz hacia un gran día de victoria. Si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que él entiende el conflicto entre el bien y el mal como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos hasta que uno gana la confrontación final.
La temática frecuente de Pablo de la guerra cósmica también forma parte de la trama de Efesios. En su llamado a las armas, en Efesios 6, 10 al 20, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado. Por ejemplo, en Efesios 1, 18 al 20 y 3, 16 y 20 dice, y habla de la habilitación de los creyentes por parte de Dios con un inmenso poder. En Efesios 1, 20 al 23 habla de la victoria y exaltación de Cristo sobre los poderes. Los creyentes como un ejército resucitado de entre los muertos, pero ahora empoderados por su identidad con el Cristo exaltado e idóneos para luchar contra su anterior amo tenebroso. Efesios 2, 1 al 10. También en Efesios 3:10 habla de la función de la Iglesia en revelar la ruina inminente de los poderes. Y cuando usa y cita Salmo 68, 18 para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino, en Efesios 4, 7 al 11, y en 4, 20 al 24 habla del llamado a los creyentes a vestirse con la ropa del Evangelio. Cuando se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico, pero también debemos permanecer firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de Cristo. Acuérdense que Cristo nos dejó un ejemplo de cómo nosotros podemos y tenemos que ser victoriosos contra el enemigo, y así lo podemos imitar. ¿Cuáles son algunas de las formas en que personalmente has experimentado la realidad no solo de este conflicto cósmico, sino también de la victoria que podemos reclamar como propia en Jesús? ¿Por qué entendemos que su victoria en nuestro favor es fundamental para nuestra propia victoria y experiencia y esperanza hacia la vida eterna? Del libro La fe por la cual vivo, página 320, dice: el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir el astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. A veces no tenemos la mínima idea de que hay más que suficiente poder ilimitado, divino, accesible y disponible para que podamos resistir a Satanás. Y aquí dice que este tipo de resistencia es lo que Satanás teme. Él bien conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. No se olviden que podemos ser más que victoriosos en Cristo Jesús contra Satanás, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él combina su fuerza divina con nuestro esfuerzo humano para vencer al enemigo. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. Y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. El hombre
no tiene en sí mismo poder para poner resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, y de eso se trata la fe del cristiano, es tener confianza de que puede ser victorioso en Cristo por la combinación del esfuerzo humano y el poder divino que es accesible y disponible para nosotros. Dice que únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Y de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 501 y 2, dice: pero a fin de ser salvado, y estamos hablando de la salvación eterna y final, en la cual recibimos el don de la vida eterna, a fin de ser salvado, usted debe de aceptar el yugo de Cristo y desechar el yugo que usted mismo ha modelado para su cuello. La victoria que Jesús ganó en el desierto es una garantía de la victoria que usted puede ganar mediante su nombre. Su única esperanza y salvación o rescate del mal final está en vencer como Cristo venció. Que tengan día muy bendecido al concentrarse y entrar y militar en la batalla contra el enemigo para que no seamos víctimas de sus tentaciones, sino que seamos victoriosos al seguir el ejemplo de Cristo en cómo Él venció también el mal. Así es que no se olviden que tienes una parte muy importante que es no solamente posible, pero necesaria para que puedas vencer el mal y vivir dentro de los principios de los 10 mandamientos. Satanás buscará alguna forma de que estés fuera de alguno de los 10 mandamientos y así te puede obtener como víctima en el pecado. Pero no tienes que temer, porque Él le tiene miedo a cualquier resistencia que tú expongas por el poder divino y no tiene poder para vencerte. Así es que adelante en victoria y captar la belleza de una experiencia en Cristo positiva, alegre, de paz y armonía con Dios, porque no eres vencido por el enemigo. Amén.